Ruego a Dios que haya seguido aconteciendo en su ser siendo seres amados del Creador, nuestro Señor Jesucristo caminando de su mano, tejiendo amor, verdad y justicia, guiados por la gracia del Espíritu Santo, con las gracias, dones y virtudes recibidas. Amén. Amorosamente los saludo desde el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, siendo las 2 de la tarde de este 25 de julio del año 2022, aconteciendo allí en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Y en gracia de la palabra de Dios proclamada esta mañana en palabras propias, inspiradas por el Espíritu Santo y muchos otros seres que han caminado con nosotros o que en el acontecer de la noche a la mañana del día de hoy han inspirado con sus reflexiones como testimonio de vida por su dedicación a la oración, a la meditación o a la ayunación en alguna de sus formas. Precisamente hoy con el apóstol Santiago de Compostela en España, donde se le rinde homenaje en particular por la Iglesia Católica, porque fue hacia el año 42 el primer caminante llevar el Evangelio a estas tierras de Iberoamérica, como se le conoce. Luego de España, pues llegar acá hacia el medioevo en el territorio Avia Yala, que si bien ha tenido una implicación desde lo político, desde lo económico y lo social, como se invita a hacer ya la reflexión pues juiciosa, con fundamento pues más que científico, místico y sistémico, para integrar las diferentes culturas, las diversidades de sentir, de pensar, de actuar, y los testimonios o pruebas testimoniales o materiales que nos sirvan como elementos de, más que recabar información, de seguir tejiendo vida en función de los mismos documentos históricos, pero en perspectiva, en, en sentido de ver la historia como, no como un compendio de narrativas, de evidencias, de, de materiales, sino como una invitación a que en vida, hermano, en vida, se siga tejiendo vida con su propio ser, vida y obra. Esta mañana meditábamos allí prácticamente los Boanerges, Santiago y Juan, apóstoles hermanos, primeros elegidos por Jesucristo en su caminar en el lago de Galilea, pues en el mar de Galilea, en las tierras de Israel, eh, donde provenían anteriormente las primeras comunidades cristianas, más adelante conformadas con Pedro y Pablo, los primeros apóstoles, de quienes también se da testimonio hoy en la palabra, con las narrativas de los hechos históricos que acontecieron en estas primeras comunidades cristianas, donde todo es un bien común, un patrimonio común, un patrimonio colectivo, en donde el amor Jesucristo encarnado en sus propias revelaciones místicas que muchos tuvieron, las manifestaciones propias que en alguno de ellos se hicieron visibles o que permanecían allí en el corazón, y de las cuales se desprendieron pues los santos evangelios, las santas escrituras y las santas pruebas testimoniales que pues la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia creyente, valga la redundancia hablar de cuerpo místico de Cristo, pero también el cuerpo material físico y el cuerpo mental espiritual que se teje en la conciencia, que es lo que nos ocuparemos en este momento en la reflexión. Saber que de todos ellos, que aún
permanecen después de 2000 años, porque de generación en generación han pasado en los imaginarios de los colectivos que de un territorio a otro, en la mística propia de cada ser que de una vivencia propia a otra, en la inspiración y la lectura de realidad que energéticamente han trasegado en un ser y otro, pues nos permiten hoy día configurar redes sociales, representaciones sociales y manifestaciones sociales vivas que permiten hablar de una conectividad espaciotemporal y energética a través de ese ser vida y obra de manifestaciones espirituales de la divinidad, de materializaciones humanas en la humanidad que somos siendo y en elaboraciones propias compartidas en la solidaridad que esto congrega, la comunidad, la sociedad. Afortunadamente en el transcurso de la mañana pues se han desarrollado momentos que bien por la ocupación en materia de estudiar las políticas de gobierno, las medidas y las acciones que las instituciones de lo oficial, con apoyo de las comunidades, en los colectivos humanos, se han venido tejiendo en territorios Abya Yala, como en este de Colombia en particular, referenciados con la salud pública, lo que llaman ahí determinantes sociales de la salud, los factores de riesgo asociados pues al bienestar, a la seguridad social y a la salud pública como tal, y lo que derivado de las misionales universitarias, en este caso de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública, y en referencia a este territorio del suroeste de Antioquia, Jericó, donde ha sido cuna del ilustre salubrista, en paz descanse, y médico Héctor Abad Gómez, pues se ha por más de 60 años desarrollado acciones pertinentes a estos temas, a estas problemáticas, porque ya es más que un conjugado de temas, de problemas que, independiente que hayan tenido solución o no, que se hayan prolongado en la historia, pues se perfilan escenarios con un cambio denominado pacto histórico, un cambio histórico o una resonancia histórica frente a los partidos o a los grupos ideológicos tradicionales y movimientos que han sido lo mismo. Hablar del cambio en un sistema neoliberal, en un sistema de gobierno consolidado por mucho tiempo de dependencia, de feudal, de dominación, de sometimiento, que cambia de personaje, cambia de programa, cambia de grupos organizados, pero en la diversidad que aparece dispersa siempre se perfilan los dos mismos mandos, la clase dirigente y la clase dirigida, la clase dominante y la clase dominada, la clase pudiente y la clase impudiente, o más bien impedida a actuar, a proclamar, a promover algo distinto. Todas estas que en este ejercicio de concienciación ambiental, pues se viene tejiendo por más de 25 años en este campus universitario, conocimientos, se vienen tejiendo accionamientos y por tanto pensamientos o estilos de pensamiento que si bien unos se quedan enquistados en esas lecturas de realidad, en esas construcciones sociales y por tanto haciendo las mismas representaciones sociales basados en datos, en estadísticos, en quantums,
en mediciones, en políticas de gobierno que terminan siendo baterías técnicas, científicas y académicas, pues se destacan seres que de alguna u otra forma, por su reconocimiento, paz descanse algunos de ellos, ya fallecidos en un plano espaciotemporal distinto, en otras coordenadas, han caminado, sigue caminando su espíritu, en el espíritu de quienes quedamos en este plano o quienes ya han caminado por allí o siguen caminando en otros rincones del planeta. De todas maneras, a esas diversidades que ya recoge una nueva propuesta de gobierno para este periodo que sigue, de este año en adelante, del 7 de agosto, por 4 años, matemáticamente hablando, pues en el calendario gregoriano, en 4 años de gobierno que obviamente son menos, mientras pasan los periodos de acomodamiento del gobierno que sale y el gobierno que habría de entrar después, de no continuarse el mismo, aunque eso pues es sistemático en tanto es repetitivo en estos países en vías de desarrollo y sometidos a geopolíticas, a formas de pensamiento inducido por otros seres exógenos o externos y que obviamente imponen un estilo de vida, un estilo de gobierno, un status quo que la academia y en este caso las universidades terminan siendo del sector oficial llamado de lo público. En esta privatización terminan siendo instrumento de lo mismo, de un mercado, de un juego de poderes, eh, el tener, del, del, del esnovismo que causa la zona de confort de unos recursos acaudalados o conservados o potenciados para mantener el mismo esquema. Toda esa realidad para contrastar con la realidad que se hablaba al inicio de los pueblos de Israel y posteriormente pues en la época de Jesucristo con los apóstoles y los hechos de los apóstoles, que es la misma sociedad que cristianamente alma y cuerpo se ha tratado de confrontar históricamente para ver que no ha cambiado absolutamente nada. Cambian los personajes, cambian las circunstancias, cambian las eh, naturalidades propias de cada región, cada territorio, cada espacio-tiempo, pero que en el fondo, en el corazón humano, el espíritu humano sigue movido por lo mismo, por esos afanes en síntesis de tener poder y placer y en ir fomentando prácticas, estilos de vida y acervos culturales que niegan de Dios, reniegan de la vida eterna y repliegan una cantidad de vicios, de formas, de rigideces, de las cuales humanamente se hace difícil de liberarse cuando crecen en número los miles de millones de habitantes del planeta, crecen igualmente las miles de millones de condiciones o restricciones o eh, deliberaciones propias de estos grupos, de estas organizaciones, de estas instituciones patrocinadoras de estas formas de sumisión. Entonces las misionales universitarias terminan siendo permisionales cuanto permiten, omiten o repiten lo mismo que anacrónicamente se ha hecho para sostenerse y seguir en una competición, ya no un asunto de colaboración, de contribución, de más que de contraprestación, de aprestación, a prestarse en los seres a cooperar, a colaborar, a acordar nuevas formas.
Entonces se entra no a una promisión, a unas promisionales, que sean promisorias las escenas, los escenarios, los desarrollos, sino que terminan siendo objeto de estudio, de conocimiento y de desarrollo de esas mismas estrategias, como llaman ahí en ese lenguaje militar, y en esas formas de conocimiento. No obstante, ya para cerrar este espacio, por ahora, en virtud de las formas de pensamiento ambiental en salud pública que se vienen potenciando desde el colectivo ambiental Universidad de Antioquia, adscrito a la Escuela de la Conciencia Ambiental, pues ya entraríamos a mirar en el campo filosófico, epistemológico y noseológico, o sea, de generación del conocimiento con los actores en contexto, lo que el colectivo ambiental viene desarrollando por más de 20 años y que nos convoca a trabajar ahora en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que se ha mencionado en este espacio, que se ha proyectado pues en la Universidad de Antioquia, en particular en la Facultad Nacional de Salud Pública, los grupos de desarrollo como se le conoce, en salud ambiental particularmente, y lo que ha desarrollado un nuevo estilo de pensamiento ambiental en salud pública, en tanto no por el snob, por lo novedoso, por lo fashion del mismo consumerismo, sino en tanto es un pensamiento emergente, constituido por el sentir, pensar y actuar de manera coherente con el referente del orden natural, establecido allí hace más de 20 años con la maestría en Ciencias del Ambiente en Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental. Es allí entonces como todo ese tejido por más de 20 años se potencia ya una década sucesiva con la aplicación que empieza de la tesis doctoral en educación ambiental, en construcción de una base teórica en epistemología ambiental para abordar una cultura del orden natural en el ámbito universitario, en los contextos, en las realidades, en las territorialidades. Y de esto nos ocuparemos en el espacio que viene en la cambio gnosis, en tanto es ya la práctica con el proceso de admisión ambiental universitaria. Sin antes de agradecer a, a quienes han hecho posible todo este trabajo, todo este esfuerzo, seres, grupos y organizaciones que hoy se entregan como un legado que aporte desde la alteridad, como se le conoce, desde la diversidad, no tanto alternatividad o recurrencia, porque siempre ha estado ahí, sino como de la exclusión más bien, o la no inclusión, o la inclusión de manera incorrecta, de todo lo que es el trabajo, las elaboraciones y los desarrollos de este colectivo, entre otros. Eh, Grupos que han cambiado de nombre, han cambiado de personajes, han cambiado de circunstancias, pero que en esencia ha sido leal a la propuesta inicial santificante, gracias al Espíritu Santo, siempre regido por el amor cristiano, por los valores fundamentales, la verdad, en tanto es el orden natural, la misma realidad natural, la misma creación, la misma huella o impronta o sello imborrable en toda la historia de la humanidad, que ha sido la misma vida, las dimensiones que implica hablar de la vida, la salud, el bienestar, la confianza, porque derivan de las virtudes teologales, de la teosofía que hemos venido conversando estos días. Espiritualmente, la conexión con Dios en Jesucristo, hecho, hecho hombre, Dios hecho hombre, el mismo creador en la humanidad, regido por la divinidad con el Espíritu Santo. Amén.
Sería ese como el llamado para que empecemos a trabajar conjuntamente en esa descodificación de lo que las políticas, medidas y acciones de las geopolíticas planetarias se vienen anteponiendo a lo que es la filosofía, método y praxis de unos estilos de vida codificando en orden natural, pero que no van más allá de lo que es la propuesta de estilos de vida del amor, la verdad y la justicia divina que es en testimonios de vida y en experiencias místicas, intelectuales y emocionales conectadas a la fraternidad cristiana. Amén, que así sea. Feliz y bendecida tarde, muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.